Muy buenas tardes. Hoy es viernes 17 de octubre del 2025. El periodista Martínez Pozo del Sol de la Mañana dio una noticia impactante que afirma tener documentación que lo avalan a decir que en los próximos días, semanas o meses, el ex vicealmirante Félix Alburquerque Comprés de la Armada Dominicana, quien fuera su jefe de la Marina de Guerra, director del puerto multimodal Caucedo en Boca Chica y presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, podría ser extraditado hacia los Estados Unidos por narcotráfico. El vicealmirante Alburquerque va a ser pedido en extradición por Estados Unidos. ¿Qué? Eury Cabral. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Perdón. Pero eso es droga. Eso da droga por todos lados. Pero está en una lista. Está en una lista. Para ser pedido en extradición por Estados Unidos. Ay, Dios mío. Bueno. En el año 2020 nace Corrupción al Desnudo. Corrupción al Desnudo, unos mesecitos antes de mediados del 19, comienza a hacer por primera vez en la historia republicana de nuestro país, comienza a hacer denuncias graves, contundentes contra el empresariado, alto empresariado dominicano, contra altos cargos del gobierno dominicano y contra la cúpula militar que en ese momento dirigía los departamentos catrense y departamentos sensitivos como la Dirección Nacional de Control de Drogas. En ese 2020 hicimos varios videos del vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, quien inició una persecución contra nosotros, inventándose un falso expediente, y tuvimos nosotros, para preservar nuestra integridad física, que salir y refugiarnos en los Estados Unidos de Norteamérica. En ese proceso hice muchas denuncias del alto mando militar, pero sobre todo de Félix Alburquerque Comprés, y se fueron cumpliendo una a una. Denuncié que Félix Alburquerque Comprés era un asesino que había eliminado personas por un quítame esta paja, y luego tuve la oportunidad de ser yo mismo quien denunciara al vicealmirante Félix Alburquerque Comprés con una muerte inexplicable y que no se tenía identidad ni datos del asesino. Y fue esta plataforma, fue este comunicador quien le dijo al país y al mundo que Félix Alburquerque Comprés había sido la persona que disparó cegándole la vida al periodista Duncan. Y a los pocos minutos el propio Comprés reconoció que había sido él y manifestó los motivos que lo llevaron a quitarle la vida a el periodista. Es en esta plataforma, Corrupción al Desnudo, donde se denuncia que Félix Alburquerque Comprés, según informaciones precisas que había dado el capo César Emilio Peralta, era la columna vertebral, la columna armada, el ente militar del cartel de César el Abusador. Y este exponía cómo se gastó supuestamente un dineral para lograr que el Estado Dominicano nombrase un general de él, de la cercanía, de la confianza del propio capo en la presidencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas, cosa que él atribuía haber conseguido. Le voy a poner un video íntegro del 2020 donde Corrupción al Desnudo y este humilde comunicador le dicen al país y al mundo
las razones por las que Félix Alburquerque Comprés iba a ser extraditado. En el 2020 vengo con una serie de videos donde voy a dejar evidenciado, valga la redundancia, del compromiso, del supuesto complot entre Félix Alburquerque Comprés y el team César el Abusador, entre otros, porque también está denuncias muy graves, muy serias, muy comprometedoras del no menos capos de capos, Toño Leña, donde señala que vaqueaba a la Dirección Nacional de Control de Drogas en manos de Félix Alburquerque Comprés y otras organizaciones militares. Aquí el video del 2020 para que ustedes se chupen los dedos. Muy buenas tardes, domingo 6 de agosto 2023. Como si fuese una primicia, se destapa ahora que el vicealmirante retirado Félix Alburquerque Comprés, quien fuera su jefe de la Marina de Guerra y presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, podría ser extraditado. Como si Corrupción al Desnudo 3 años atrás no le hubiese dado esa noticia en diferentes programas. Vicealmirante Félix Alburquerque Comprés de la Armada Dominicana, presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, pueblo dominicano, ese delincuente es el cuarto integrante de este cartel. Y te lo detallo. El cartel de César Emilio Peralta andaba buscando un alto mando militar para que lo nombraran en la Dirección Nacional de Drogas, para buscar protección, para buscar facilidades en los bombardeos, en las lanchas que entran las drogas de Sudamérica, en los puertos, para la salida, garantizar la salida de esa droga para Puerto Rico, para Miami, para Europa. Y eligen a Félix Alburquerque Comprés, que no salía de estar plagoseando en la Cuora y los demás lugares de bebida de César, lambiendo en un carrito Mercedes-Benz viejo, que con habilidad se lo quería vender al mismo César en $18,000, sabiendo él que un carrito que no aguantaba $10,000. Y ahí va haciendo su engranaje con el mundo del narcotráfico. ¿Y qué resulta? Que se reúnen César Emilio Peralta, Juan Antonio Farías y un cuarto integrante, Flaquer, alias Coto, que no es de este cartel, que es del cartel del Este, que después le voy a develar ese personaje, y hacen lo que ellos llaman en narcotráfico una balona, lo que nosotros entendemos en el argot administrativo, un pool, un budget, y ponen de a $500,000 cada uno y reúnen $2 millones americanos para forzar que Alburquerque Comprés sea nombrado presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas. $2 millones, 100 millones o más de pesos. Recuerden que yo le he denunciado que Félix Alburquerque Comprés le dio 15 millones de pesos al general de los Santos Viola de la Fuerza Aérea, asesor militar de Danilo Medina, y que le dio 15 millones de pesos a Adam Silvestre, Cáceres Silvestre, jefe de seguridad, jefe del cuerpo de seguridad del presidente de la República. Ahí hay 30 millones de pesos, pero este bandido le quitó 15 millones de pesos a la hoy su esposa Giselle y la metió en ese pulsito, dañándole ese dinero que ella había heredado del hermano de Atoy de Can, pero no dañándolo el 100%, porque todo el mundo sabe que los Atoy de Can eran ladrones y que esos son cuartos que se los robaron también. Pero vamos a aterrizar. Félix Alburquerque Comprés recibe $2 millones
para gestionar su nombramiento en la DNCD. Y él lo logra y aparentemente da 30 millones. O sea, que se queda con 70 millones de pesos más los 15 que le quita la esposa. Miren si el ladrón Alburquerque Comprés, que hasta cuando lo están ayudando y empujando, se roba las cosas. Alburquerque Comprés vivía en Invivienda, en un apartamentito de 700, 800 mil pesos, de eso que le da el gobierno a la gente, a las familias pobres. Y de ahí arranca y se muda en un penthouse y gasta $1 millón remodelándolo. Cuando sale el nombramiento de Félix Alburquerque Comprés, todavía se hace el pendejo de que no tiene dinero. No le dice a sus compañeros del cartel de César que él se clavó 85 millones de pesos, los 70 que le robó al cartel y los 15 que le quitó a la mujer. Le dice que no tiene nada. Y César Emilio Peraltas se mete la mano en los bolsillos y saca $72,000 americanos en efectivo y le manda a comprar la jipeta Tahoe Suburban negra en la que anda ese delincuente. Esa te la voy a quitar yo, Alburquerque Comprés, en esa voy a andar yo, ladrón. Vengo en contexto con ustedes. Miren, nosotros en esta plataforma Corrupción al Desnudo comenzamos a denunciar lo que nunca se había hecho en este país, denunciar generales corruptos, criminales ligados al narcotráfico, que en ese momento en el gobierno, en el segundo gobierno de Danilo Medina, eran el poder militar en el gobierno. Y una de las figuras que nosotros más golpeamos fue el vicealmirante Félix Alburquerque Comprés, que había sido recién designado presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas a raíz de que en una barbería, en una peluquería en Villa Vázquez, se vio en un video a un oficial superior de la Policía Nacional con miembro de la Policía Nacional acompañado de una fiscal sembrando evidencia, sembrando gramos de cocaína en diferentes zafacones dentro y fuera de la barbería para poder extorsionar a esos barberos, esos peluqueros para quitarle dinero. Se supo que la fiscal, esa sinvergüenza, tenía un marido abogado y ese entonces era que buscaba los cuartos para soltar a la gente. A raíz de eso se hizo viral en las redes. Nosotros hicimos un comentario muy fuerte. Félix Alburquerque Comprés demostró el monstruo que tenía dentro y se lo mostró, se lo enseñó a la ciudadanía, donde dijo que iban a apresar a todo en las redes al que estuviera tocando ese tema en contra de los lineamientos de la DNCD. O sea, que en ese momento este energúmeno entendía que todo el periodismo tenía que acallarse porque él no iba a permitir que si la DNCD quería sembrar droga para sacar de circulación a alguien o involucrarlo en un crimen y privarlo de libertad, nosotros teníamos que hacer silencio. Tuvimos cierto encontronazo. Yo le digo que Félix Alburquerque Comprés estuvimos juntos en la Escuela Naval de la Marina de Guerra. Yo, años superiores a él. Y en ese momento nos conocimos. Yo lo ayudé mucho, lo apoyé mucho en lo psicológico porque le decían el cimarrón. O sea, un tipo que venía que no se adaptaba. Cimarrón, salvaje, que no se adaptaba. Y a mí siempre me ha gustado cooperar y ayudar a las personas y yo lo asistí mucho. Hicimos una buena amistad. Cuando nos mandan a la Policía Nacional a ciertos miembros oficiales de los institutos armados, Fuerza Armada, Marina, Ejército y Fuerza Aérea, Comprés llega en un grupo detrás de mí. Y ahí es que Comprés comete su primer asesinato. Que lo orienté cuando cometió ese asesinato porque era un muchacho que todavía nosotros creíamos que no estaba adaptado. Pero yo pensé que el crimen que él había cometido al principio era en servicio, no que fue producto de estar bebiendo romo en un colmado. Eso le cambió el panorama a Comprés. Ok.
Cuando compré y yo chocamos, yo le doy en la madre a Félix Albuquerque que compré porque yo sí sabía, entonces por eso yo le digo, y él tiene más muertos que no le probaron. Miren, breve, Capitán Bolero, quizá llegó a coronel. Capitán, cuando yo lo conocí, fue de lo que en lo que hoy es DICRIN, que era robo antes, nos dio los primeros pininos de investigación cuando nosotros llegamos a la Policía Nacional. Bolero, no recuerdo su nombre, un oficial de 3 libras, altito, pero de 3 libras, y tenía 58 consejos de guerra por muerte. ¿Qué significa esto? Que había matado 58 tigres delincuentes, pero también quizá ahí mezclaron a alguien que no era ni tigre ni delincuente y lo eliminaron. Y las autoridades lo habían atrapado y había tenido que pasar por un juicio por esos muertos. Y él me decía, mire Marino, usted que es jovencito y muy inteligente, no son 58, esos son los 58 que me han agarrado. Lo que no me han agarrado son 10 veces más. Oigan por dónde vamos. Y usted dice, bueno, aquí se aplica la máxima de, o la teoría de, o la expresión, ese está bien muerto, pero mal matado. Bien muerto, porque es un tipo que lo que hace daño, pero lo mataron mal, porque lo mataron de una manera que no procedía, escandalosa, sin justificación. Entonces, para que ustedes se formen una idea, cuando yo comienzo a pelear con Compré, yo comienzo a señalar el criminal de Compré. Es un criminal, es un delincuente, es un corrupto, porque nosotros ya conocíamos a Félix Albuquerque Comprés y veíamos en el 99 a Félix Albuquerque Comprés conchando en la Charle, conchando en un carrito de tartalado, al igual que Díaz Gilbert, Franklin Jacob Díaz Gilbert de la Marina de Guerra, que hoy tiene una fortuna de más de 3 o 4 mil millones de pesos. Y de repente yo soy inclusive de lo que le dice al almirante Sigfrido Páez Pérez, reingrese ese infeliz para se quede ahí, lo hagan teniente, llegue a capitán y tenga de qué comer. Pero él engatusó a esta gente, se fue al Banco Popular, volvió al DNI y de repente, mayor general, presidente de la Dirección de Drogas, rodeado de todo estos capos. Compré traficó, Compré ayudó a cargar droga, Compré recibió droga, Compré sacó droga del país. Vean los videos míos del 2020, los narcotraficantes del gobierno de Danilo Medina. Véanlo, para que ustedes vean todo lo que yo digo de Félix Compré. Entonces, ¿cómo llega Félix Compré a la presidencia de la Dirección Nacional de Control de Drogas? Por 2 factores importantísimos. Primero, porque el cartel de César el Abusador, donde estaban César Emilio Peralta, César el Abusador, Coto de la Romana y otros, se cuadraron y dijeron, nosotros necesitamos a alguien que nos represente en la dirección de droga para que nos ayude a colocar nuestro cargamento, a recibir, a sacarlo para Estados Unidos y Europa, que nos dé una manito ahí, que nosotros pagamos bien pago. Y entonces eligieron a Comprés, que había estado casi designado ahí, pero que Cáceres, Adán Cáceres, le vendió el puesto a otro y no lo nombró a él. Y entonces ya Compré tiene $1 millón en la mano. Compré hace una cena con Giselle, quien fuera luego esposa de él. Invitan a Cáceres y ahí le entregan 5 millones de pesos en efectivo y Compré le entrega un camión triturador de madera que lo tiene Cáceres en su finca en Madre Tierra y una patana como cuarto frío, como freezer, que lo tienen allá en Madre Tierra también. Pero ¿qué pasa?
que compré recibe 14 millones de pesos de un narcotraficante que se llama De Cans, que fue marino, que compré lo conoce cuando tengo una investigación investigando a este tipo, porque trajeron supuestamente un combustible clandestino, pero compré entiende que el tipo es capo, se amarran y compré vicealmirante, delegado de la Marina de Guerra ante el Ministerio de la Fuerza Armada, y compré, se empata con este tipo, y este tipo le inyecta 14 millones de pesos, le da esos 2 vehículos, y esos 2 vehículos vienen a nombre de un tío de este narcotraficante. Todo eso lo tiene la DEA, señores. Todo eso yo lo he denunciado, y las denuncias mías, por más que ustedes crean que caen en el vacío, no, la denuncia mía la investiga Procuraduría y la investiga la DEA. Y todo eso lo maneja la DEA. Y entonces compré, lo traiciona el subconsciente de los guardias de andar pidiendo aunque tengan. Ya es designado en la dirección de droga y se tira muerto y dice que no tiene cómo llegar decentemente a la dirección de droga. Entonces, usan al coronel Concesión Fernández, que es amigo de Compré en ese momento, para que le consiga, le facilite un vehículo. Y Concesión Fernández, que administraba una discoteca de César Emilio Peralta, La Cuora, le dice a César, mira, dice Compré que tú que lo estás ayudando para llegar allí, que no tiene cómo llegar allá, que decentemente lo que tiene un Mercedes-Benz viejo. Y César la agarra y pone un dinero y mandan a comprar a un dealer una Tahoe para Félix Albuquerque que compré llegar a la dirección de droga. Todo eso lo tiene la DEA, señores, todo lo tiene la DEA. Recuerden cuando yo le hacía entrevista a César el Abusador que yo quería ir más allá y él me decía, doctor, aguántese que yo tengo que tener mi cosita para negociar con la DEA, no se lo puedo dar todo a usted. Y entonces, ¿qué resulta? Que cuando Compré llega con su vehículo, la Tahoe todavía está en la dirección. Yo tengo todos los documentos, le voy a hacer un video presentándole los documentos. Y entonces yo tengo un audio donde llaman a Compré y le dicen, comando, y usted no me va a nombrar en la dirección de droga, yo que aporté, yo que lo ayudé. Y Compré le dice, hermano, aguántese, que este colmado todavía no está produciendo dinero, déjeme ponerlo a producir, que cuando yo comience a agarrar cuarto de aquí, yo lo nombro a todos ustedes. Eso lo tiene la DEA. ¿Y qué hace Compré cuando llega? Agarra a un narcotraficante que le dicen el Titi, que es el narcotraficante, un narcotraficante sanguinario de allá, de los lados de Cotuí, esa zona ahí, que ese capo siempre, ese es el que metía todos los bombardeos en avioneta, y ese capo siempre ha estado trabajando con el que llega a la dirección de droga, es el que le da los primeros cuartos. Pero Compré, se le ingenia, agarra a este tipo, lo secuestra, lo mete para allá, te voy a meter un expediente, tú estabas flojo en aquel, tú estás prófugo en aquel, tú estás en esto, y le quita supuestamente $500,000. Compré se ve a los 2 o 3 días llegar a la dirección de droga con $500,000 y Compré dice, pues yo no puedo andar en una jipeta que me la dio el narcotráfico, cuando ya yo tengo aquí vehículos de lujo, de todo, que me da la dirección. Y tengo $500,000 míos en la mano, el presupuesto que ya lo estoy viendo y lo estoy acariciando y poniéndole la mano. Entonces Compré, manda a buscar al dealer con el que le buscaron el vehículo vía César el Abusador que lo pagó, que dio $80,000 o $100,000 o $60,000 de avance. Y le dice, yo quiero que usted traiga todos esos originales, los rompen. Vamos a hacer papeles nuevos. Entonces usted le va a vender este vehículo a dirección de droga y este vehículo ya, en vez de venir a nombre de Félix Albuquerque que compré, se queda a nombre de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y hágame todos los recibos de lo que le dio el narco, de lo que le di yo, de lo que le va a dar
la dirección a nombre de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Señores, todo eso lo tiene la DEA y no van a extraditar a Compré. Deberían extraditar no solo a Compré. Recuerden que yo señalé muchos oficiales y políticos. Señores, recuerden que yo hablo de unos holandeses que matan y aparecen en un hoyo en Higüey, en el Ceibo. Y yo digo que Gocho, que trabajaba para Compré, que después lo mataron, que era un venezolano, era como un colombiano con papeles venezolanos, que era el que le sacaba la droga para afuera a Compré. Todos esos cargamentos de 1000 kilos, de 500 kilos que se robaban para no dejar droga de eso aquí, porque déjenme explicarle esto. Los carteles tienen un sello. ¿En qué consiste ese sello? Los carteles envuelven, empacan su droga con un material que le pegan un sello. Ese sello es una estampa. Todos los sellos tienen esa estampa. Eso le dice al consumidor, esto es del cartel tal, que eso tiene pureza, que ahí no te engañan, que eso es bueno. Si usted se roba una droga aquí, como se la robó Valerio en el Isabelita, en el Dicanazo, que por eso cayeron presos todos, y comienza a distribuirla aquí, los carteles cuando le tumban una droga de una vez mandan lo que ellos llaman fiscales, gente que se sientan en hoteles por meses, que alquilan, que viene una pareja, alquilan una habitación para leer todos los periódicos, oír todas las noticias, para oír lo que dice la gente, para ver qué pasó con ese cargamento que dicen que se le cayó. Y entonces ahí, pero agarraron 5 kilos en tal sitio y cuando van tiene el sello este. Y agarraron 10 kilos en tal sitio. Entonces ellos comienzan por detrás a apretar los familiares de lo que se le cayeron esos 5 kilos. Y esos 5 kilos, ese tipo que tenía su sello le dice, no, eso me lo vendió el mayor fulano de tal, mayor Japa, el mayor esto, eso me lo mandó a vender el coronel Valerio de una droga que ellos tumbaron en el Isabelita. Y ahí los carteles se involucran en una investigación paralela, van apretando testículos para llegar a ver a quién le van a cobrar definitivamente esa droga y para ver si la gente de ellos que los representan en el país cometieron errores o no. Y todos esos palos de droga que Compré le tumbaba a niños, a Patacorta, a Mechafina, al hijo de Patacorta en el este, lo mandaban para afuera. ¿Y quién lo sacaba? Gocho. Gocho lo embarcaba, Compré daba facilidades Europa. Todo eso lo sabe la DEA. Hay un video que lo debe tener la DEA, donde Compré entra a una reunión en Casa de Campo con Gocho y más atrás traen a los 3 holandeses amarrados y 2 días después aparecen los holandeses ahorcados, matados en un hoyo. ¿Usted cree que esta gente juegan a mano pelada, que juegan con blandito? No, esta gente juegan pelota dura. Lo mismo que hace el criminal de Rosado Mateo. Y Rosado Mateo lo hacía con su componente Guillermito Guzmán Fermín desde la jefatura de la Policía Nacional. ¿Y a quién tenían para hacer el trabajo sucio? A Johan Liriano. Entonces, ¿puede Compré resistirse a una extradición? Los gringos lo habrán sopesado mucho. Pero Compré tiene mucho más crímenes de ahí, porque Compré puede señalar políticos. Porque Compré embarró mucha gente y Compré se llevó todo el archivo de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ¿Qué le dice eso? Que Compré puede embarrar mucha gente, más de lo que ustedes se imaginan. Compré un eslabón interesante para los gringos sentarse a negociar con él. Pero Compré corrompió muchísimos miembros de la DEA aquí, sobre todo de la DEA de Puerto Rico. Compré dio mucho cuarto y a los norteamericanos les interesa esa faceta. Le interesa saber qué pasó ahí, para ellos poder tomar medidas. Y entonces no se sorprendan de que Félix Albuquerque Compré va a ser pedido en extradición. Le voy a hacer un video al hijo
que es capitán, para que ustedes vean que hijo de gato caza ratón, para que ustedes oigan audios, para que ustedes sepan cómo ese chamaquito, desde que compré estaba allí, recibía bombardeos. Señores, República Dominicana, tenemos que apretar, porque la cosa se nos está yendo de la mano. Yo estoy manejando una información de una familia de empresarios, pero de empresarios de 100 años, que hay un hijo preso y el otro traficando con él ahí en la cárcel para vender la droga en la cárcel, pero con carteles colombianos para cómo llevan el dinero de aquí, viene de Nassau para acá, de aquí para Colombia. Señores, se nos está yendo el país de las manos. Nosotros nada más no tenemos el tema haitiano, nosotros tenemos el tema haitiano, el tema de corrupción, los políticos bandidos que hay aquí. Y una tercera, quinta etapa en la pirámide del crimen organizado, que se desayunan con los presidentes, que son consejeros de presidentes y que dirigen desde el sicariato hasta el narcotráfico, todo lo que pasa en la República Dominicana. Corrupción al desnudo te mantiene informado y al día. Corrupción al desnudo haciendo lo que nunca se había hecho en este país, sentando los criminales con los más altos rangos y todo el poder del mundo en la tierra, sentándolo y poniéndolo a temblar en los tribunales. Gracias. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz. Desenmarañan los casos que otros medios temen revelar, como los hechos de los cirujanos. Aquí lo que hicimos fue un cara a cara con el ex mayor general Guzmán Fermín. Guancho de este lado, el vehículo de este lado y la jipeta, una Land Cruiser verde bosque de ese lado. Bajaron los cristales, hicieron un cara a cara. Ahí fue cuando Guzmán Fermín le dijo a Guancho, dele. ¿Tú viste a Guzmán Fermín? Cara a cara con su bigotico, que tenía un bigotico. Claro que lo vi, me recuerdo como ahora. Los cirujanos bajo el mandato de Guillermo Guzmán Fermín. En San Francisco de Macorís, una sombra de tragedia cayó. Una estela de dolor, pérdida y luto dejó su huella. Una víctima. ¿Quién te da ese cartuchazo? Juan. ¿Con qué te da? ¿Con una escopeta? Ahora nos queda el vacío, el dolor que no se puede describir. San Francisco de Macorís no olvida, la estela de dolor sigue latente. Otra víctima. Desde que me agarran, van a cristal de vehículo, de rojo. Ahí estaba el coronel Guzmán Fermín. Y Guzmán Fermín hizo señas que me montaran. Cuando yo veo que botan la bienvenida, que cogamos para los rieles, yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? Porque yo no soy gente de problemas, tú me conoces y conoces mi familia. Paredes el teniente, primer teniente. Sí, que si él había querido, había evitado todo eso, eso no me ha sucedido. Yo le dije, Paredes, ¿para dónde que me llevan? No, esta gente quiere hablar contigo. Y él está metiendo la escopeta, el Guancho está adelante montado. ¿Y qué está haciendo Guancho? Metiéndole los tiros a la escopeta. Los cartuchos a la escopeta delante de ti. Delante de mí. Me dijeron que me desmontara y Guancho me agarró por ahí. Hasta los dedos me metió por ahí. Y me tiró al suelo. Cuando me tiró al suelo, sobó la escopeta y me dio un cartuchazo. El primer cartuchazo me lo dio en la pierna derecha. Me lo dio en esa pierna ahí. Mire cómo me dejó. ¿Y te dio ese tiro ahí? Me dio ese tiro ahí y Paredes me puso el pie en el pecho. El teniente para que no te moviera. Para que no me moviera. Cuando me dio el otro tiro ahí. En la otra pierna. Esa me la desbarató. Y el otro le dio por... Contra ti no le dio. No le hiciste nada en la otra pierna. Y volví y me dio ahí. Te dieron otro cartuchazo en la que di que no te habían hecho nada. Ahí me la acabó de granar. Los cirujanos, más que cicatrices físicas, dejaron familias destrozadas y una comunidad en duelo. Sigue en sintonía con Corrupción al Desnudo, la voz del que no tiene voz.